Chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más aquí en Mujer Express. Muy contentos de tener grandes invitados y sobre todo estar en tu compañía, que espero que te encuentres de lo mejor y teniendo todas las precauciones debidas, por supuesto. Bueno, este día tenemos un tema, la verdad, bastante complejo, así que a poner mucha atención, pero muy interesante, son los estereotipos sociales. ¿A qué nos referimos con eso? Pues este día vamos a hablar un poco de cómo muchas veces lo que otros tienen que decir, esos estereotipos sociales de lo que debemos hacer con nuestra vida, nos impiden encontrar este camino, esos sueños que quiero hacer con mi vida. Y termino tomando otras decisiones que no me hacen feliz, por lo que los demás dicen, por lo que mi familia espera, por lo que la sociedad espera de mí también. Así que vamos a comenzar, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Katherine Campos. Ustedes la conocen muy bien y yo sé que saben que es una gran amiga de Mujer Express. ¿Cómo estás, Katherine? Hola, ¿qué tal? Muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Creo que ya se me hizo un poco de costumbre y ya me hace falta de repente estar en estas pláticas tan interesantes. El tema de hoy también es bastante importante, porque muchas situaciones nos afectan indirectamente o nos tomamos muy personal situaciones que no están en nuestro control, así que es un tema muy interesante, hay que poner atención. Totalmente, gracias, Katherine. Como siempre, dan también la bienvenida a nuestro productor y director. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gaby? Katherine, por aquí muy interesado en el tema de estereotipos sociales, porque sí, efectivamente, una ruptura de un estereotipo social puede cambiarte la vida con un giro tremendo, sobre todo cuando eres joven, cuando estás alrededor de tus 20s, que son las decisiones más importantes que vas a tomar, porque es la década en la que vas a marcar el ritmo y la calidad que va a llevar tu vida, o casi el resto de tu vida. Entonces sí es importante que realmente tomemos las decisiones correctas por las razones correctas. Así es. Decisiones correctas por las razones correctas. Me encanta. Podemos hacer un hashtag para este programa con esa frase. Me encanta. Bueno, vamos a comenzar entendiendo qué es un estereotipo, Katherine. Siempre es importante definir las palabras que estamos utilizando. ¿Qué es un estereotipo? Claro, bueno, en este caso los estereotipos, si lo hablamos en general, son todas esas imágenes mentales que tú te formas como persona y se las querés implementar a alguien más en base a tus creencias. O sea, es decir, que en base a tus creencias tú catalogas a alguien más o impones actitudes que no las ves reflejadas. Es decir, por ejemplo, si para ti la opinión de que las personas rubias, por ejemplo, que a veces la frase que las rubias son tontas, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, si tú lo crees así, haces querer ver a esa persona igual o que la persona piense igual que tú o simplemente la rechazas por serlo, sin conocer a esa persona. Entonces ya estamos poniendo un estereotipo, una discriminación indirecta, porque ni siquiera conoces a la persona, ni siquiera conoces su pasado, y ya la catalogas en base a tus creencias, a tus actitudes, a los problemas que has tenido, y bueno, creo que es una forma sencilla de entenderlo. Eso. Ok, entonces estamos hablando ya como de predeterminar a la persona, ya la estamos catalogando como algo en específico por algún rasgo de esa persona. Así es. Cuando hablamos de estereotipos sociales, por ejemplo, ya estamos hablando de comportamientos. Cuéntame un poco cómo se lleva a... Como es decir, lo que las personas empiezan a realizar en contra de alguien más, por decirlo así. Por ejemplo, cómo se empieza a dar, sobre todo como estábamos tocando en el punto ahorita con José, que hablaba de la etapa de los 20, o todas son esas etapas más cruciales, donde querés identificar cuál es tu identidad, y luego empiezan estos problemas de, por ejemplo, no tengo pareja, o ya estoy por cumplir 30 y no tengo hijos, o no tengo familia, o sea, es decir, esposo, por ejemplo, o esposa, me quedé soltero. Entonces vienen todos esos tipos de prejuicios, o por ejemplo, no me van a aceptar en un trabajo por cómo soy, cómo me he visto. Entonces, también la mente aquí juega un gran papel, porque también tú te traicionas en base a las creencias sociales
culturales también, que por ejemplo mis papás tenían casa a los 20, yo ni siquiera lo he logrado. Entonces te lo tomas muy en serio cuando en realidad la situación es diferente. Entonces es más complicado que ahora en día te realices como tus padres lo hicieron, o que tus amigos tengan otras oportunidades. Muchas veces tus amigos tienen otras oportunidades porque también su pareja tenía otras oportunidades. Entonces tampoco te puedes comparar completamente a tu forma de crecimiento con la forma en que crecen los demás, todo a su tiempo en este caso. ¿En qué momento comenzamos a estereotipar personas? Y lo pregunto porque, sí, es cierto, la década de los 20 en el ser humano, al menos en el ser humano actual, es bastante determinante, pero recuerdo, por ejemplo, en el colegio, cuando todavía ni siquiera uno se acercaba a la década de los 20, ya comenzábamos a estereotipar personas, ¿no? Niñas, por ejemplo, estaba la fea del salón, estaba la estudiosa del salón, estaba el malo, ¿no?, del salón, ¿no? O sea, parecería que de repente en esa dinámica social de un aula escolar, que es una convivencia obligada de seres humanos, cada quien tomaba su rol, cada quien tomaba su estereotipo, ¿no? Y es el que lo iba a acompañar probablemente hasta que saliera de bachillerato o inclusive esté en la universidad. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a tomarle sabor, a agarrarle cariño a ese estereotipo? Sí, tiene mucho que ver con los rasgos familiares, nuevamente, ¿verdad? Los ejemplos que tus padres te dan o los ejemplos con las personas con las que más convivís en tu infancia, adolescencia, y luego el famoso bullying, ¿verdad? También que se da cuando estás pequeño. Excluir a alguien por su situación económica. Es decir, si aquí los padres no se concentran un poco en que tú sepas valorar el dinero, por ejemplo, y cómo lo recibís, por qué se te da este juguete, por qué te has ganado una computadora. Y entonces tú llegas, tú tenés más cosas que tus compañeros en el colegio muchas veces y querés ver o hacer ver las cosas que tenés y denigrar a las personas que no lo pueden tener, o sea, el acceso a. Entonces yo empiezo a denigrar ahí porque mi compañero no está igual que yo económicamente hablando, porque me burlo de cómo se arregla, porque no llega igual que mi persona al colegio. O sea, todo empieza en el colegio. Los rechazos. Mi compañerito como no habla, lo rechazo, no está a la moda como nosotros. Entonces vienen ese tipo de situaciones. O la persona que le cuesta más, por ejemplo, matemáticas. Entonces tú excluís a esa persona porque no sabe matemáticas como sabes tú, pero tampoco le estás dando la oportunidad. Simplemente pueden ser personas más introvertidas, no les damos la oportunidad de hacer las cosas. Y sí, la parte superficial es bien importante, porque eso sí se ve desde los niños. Empiezan a catalogar a las personas que es feo, que pues ya empieza a tener espinillas, cosas así, que empiezan en la adolescencia, la pubertad, y empieza el rechazo, ¿verdad? Cuando esas cosas de repente te pueden pasar a ti, o la vida da vuelta, y luego estas personas que denigras de patito feo en el colegio, pum, ¿verdad? Un cisne completo, y tú seguís igual o no avanzás. Entonces, ese es un problema de que los padres a veces no les explican de dónde vienen todos estos comportamientos también. Eso. Entonces estamos hablando aquí que, digamos que la autoestima de la persona, cómo ha construido su identidad es lo que puede influir en que estos estereotipos te vayan a formar, digamos, y te vayan a hacer tomar decisiones bastante definitivas y que no van realmente acorde a lo que tú eres. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de estereotipos que muchas veces la familia te inculca. Entonces estamos hablando, por ejemplo, se ve usualmente que en familias machistas se inculca el hombre no toca los platos de la casa, por ejemplo. Hace esto, hace lo otro, y se van generando roles en casa. Entonces esta persona, pues al final creció haciendo lo que mamá decía, lo que papá decía, como ellos decían, y empieza a actuar de esta manera, casi que de manera inconsciente, y empieza a tomar decisiones y empieza a tomar decisiones y va generando un camino, pero acorde a estas creencias que se le fueron generando, y de repente llega un momento de su vida en el que realmente no, pues
no era así. O por alguna razón ve o descubre un camino diferente, porque creo que todos tenemos de repente esos momentos como de despertar ante esas cosas y te das cuenta, no era por aquí, no era por aquí que yo quería. Papá era médico y por eso yo tuve que ser médico, pero no era por aquí que yo quería. Entonces, estos estereotipos que se van creando en mí, de como yo tengo que ser, cuéntame un poco de, estos van formando mi identidad. Sí, definitivamente te forman la identidad y pasan dos situaciones, que de repente tú creces y tu personalidad cambia y luego tu familia se extraña también que tu personalidad cambió en el transcurso de tomar decisiones. Porque de pequeño te enseñan que la niña tiene que ser tierna, dulce. O sea, no digo que sea después un monstruo, ¿verdad? Sino que pongas tus límites y respeto. Pero luego también te dicen al hombre tenés que hacerle todo. Lo que tú decías, el machismo constante, ¿verdad? Y hay hombres que han crecido con otro pensamiento, pero también viene la opinión que todos son iguales. Y no todos son iguales también. O sea, simplemente que tú tal vez atraes el mismo patrón, que hay que ver también, ese es otro tema, pero no te puedes encarcelar a la idea de que todo tiene que ser así, o que tengo que atender a mi pareja 24/7 porque mi mamá sí lo hacía con mi papá, mi mamá le revisa el teléfono a mi papá, yo también lo tengo que hacer cuando crezca, mi mamá se casó de 25, a mí me dejó el tren. O sea, todas estas cositas, sí, la familia te hace que tú crees un patrón muy diferente de conducta, pero también después de los 18, siento yo, y lo he visto también en mi persona, en pacientes, que tú ya tenés la capacidad de tomar decisiones. O sea, si no te gusta ese tipo de pensamiento, no tenés que por qué refugiarte de que porque mis papás eran así o porque mis papás me lo dijeron así. Porque también puedes identificar que el casarte joven o muy temprano no te va a dar la seguridad familiar que necesitas. Puede ser a los 35, a los 40 y de seguro vas a ser más feliz que a los 25. Entonces, no te puedes como encerrar en esas ideas familiares, no las tuyas, en realidad. Ahora, Catherine, bueno, lo hablábamos con Gaby y con Catherine antes de comenzar el programa, y es que sí, los estereotipos pueden ser cadenas que te pueden amarrar a una vida que no te gusta, que no es la tuya. Eso es un hecho. Pero también está el otro lado de la moneda, que es cuando decíamos al inicio de la década de los 20, cuando entra a sus 20, que está tremendamente ansioso por demostrar que es diferente. Está sumamente deseoso de romper estereotipos y ser único, ser brillante, emprender una aventura maravillosa de vida, que no es malo. Pero nos olvidamos la mayoría de las veces, por juventud, que esto tiene consecuencias y esto va a arrastrar cola. Por ejemplo, todo el mundo sale de bachiller, o la gente de tu grado sale de bachiller, sí, pero yo voy a romper el estereotipo de ser un estudiante universitario. Yo me voy a ir a estudiar, no sé, artes escénicas a cualquier otro lugar del mundo porque yo siento que soy actor y probablemente tenga la vocación y el talento, que es mucho más importante, ¿no? Pero no va a faltar alguien que le diga, mira, o sea, esa carrera acá realmente va a ser muy difícil poderla desarrollar, no vas a tener una entrada de dinero estable, es muy probable que no lo tengas. Entonces viene la reacción juvenil de decir, no importa, o sea, yo voy a seguir mi sueño, voy a seguir mi vocación, voy a romper con todo esto. Y claro, como estás joven, necesitas muy pocas cosas. Llevas tu sueño en la cabeza y ese a veces es el equipaje único que te hace moverte. Pero el tiempo pasa. Indudablemente te va a pasar. Entonces cuando llegas a los 30, cuando llegas a los 35, 40, y te das cuenta, porque lo he visto, que sigues viviendo en la casa de tus padres, sigues teniendo jornadas de trabajo totalmente irregulares, no tienes dinero, no eres sujeto de crédito, esto y lo otro. Entonces, maravilloso, rompiste con ese estigma, con ese paradigma, con ese estereotipo social, lo lograste. Pero la consecuencia va a ser una inestabilidad el resto de tu vida.
Entonces también creo que es importante aprender a identificar este tipo de trampas, que al final de cuentas se convierten en trampas que van a afectarte el resto de tu vida. Entonces, no sé cómo podríamos encontrar ahí el balance para decirle a un muchacho, mira, me encanta tu sueño, creo que es un gran sueño, pero probablemente vas a sufrir más que si estudias medicina. Yo sé que la medicina no te gusta, pues, pero mal no te va a caer tener un título de médico. Pero sí te va a caer mal llegar a los 45, llegar a los 40 y seguir viviendo acá porque no tienes dinero. O sea, ¿cómo le hacemos entender a un joven que sueños no significa precisamente éxito? Y romper un estereotipo social no significa tener una vida única y maravillosa. ¿Cómo lo hacemos? Sí, ahí creo que es bastante la rebeldía, ¿verdad? Como contradecir, porque ahí cuando estás en esa etapa de la adolescencia, buscas contradecir a tus pares por A o B motivo. Por ejemplo, mis papás nunca me escuchan, no hay comunicación. Yo creo que si los padres empiezan a implementar la comunicación afectiva y asertiva en la casa, vas a escuchar los anhelos de tu hijo, porque tu hijo no solo quiere ser músico o pintor, también tiene otras cualidades que simplemente no las ha descubierto. Pero si tú tenés un hijo rechazado en tu casa y que siempre lo criticas, lo denigras o le decís que es feo tu look, tu peinado, entonces le ponemos un estereotipo a mi hijo que es, no sé, que es loco, que es pandillero, entonces los catalogamos y ni siquiera son todo eso. Tu hijo se lo toma personal y luego dice, bueno, entonces me vale, esta es la vida que yo quiero, y no piensan con los pies en la tierra. Entonces, ¿cómo puedes formar un adolescente con pies en tierra también? O sea, es decir, tener más opciones. Por ejemplo, en mi caso, yo quería ser diseñadora de modas, pero yo sabía que aquí, en El Salvador, no me iba a ir muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo también busqué otras opciones, pero quizás también tuve unos padres que me dieron opciones. O sea, no solo esto, estás centrado en tu vida, puedes buscar otras carreras. Y tampoco psicología era favorecedora en su momento, pero también tenés que buscar tú otras cualidades para qué más servís, y no todo es empezar en una oficina con todo puesto también, porque hay muchos adolescentes que eso creen, que bueno, entonces si yo soy así, yo me merezco ya estar en una oficina con aire acondicionado y todo, sino que cómo a tu hijo le vas enseñando el valor de las cosas primero para que llegue a ser ese adolescente o adulto que no quiera también imponer todo ya grande, o sea, es decir, no se conforme con nada, y entonces va a quedarse siempre divagando por la vida sin tener ni una cosa ni la otra. Entonces ya eso es mucha carencia emocional. ¿Cómo una persona va trabajando justamente el apoyo, entonces aquí el apoyo familiar, y cómo te trabajan eso desde casa, va a poder hacer que una persona pueda superar estereotipos o que una persona se encasille en ellos? Te puede ayudar a superarlo, ¿verdad? Porque si tu autoestima ya está demasiado deteriorada también en la adolescencia, obviamente te crees todo lo que te dicen, pero también podemos revisar a los padres también, que si son padres demasiado susceptibles o que también en lugar de ayudarte también te lo dicen en casa. O sea, no solo lo escuchas en el colegio, en la universidad, sino que también en casa. Eso, en lugar de hacerlo progresar, retrocede, ¿verdad? Entonces cuando es lo que mencionábamos al inicio, que lo mejor es no creerte todo lo que te dicen, sino que empezar a trabajar en tus cualidades, tus proyectos, para que sí sos bueno. Si la gente te dice que no sos bueno para esto, pero tú sabes que sí, entonces ¿por qué creerle al resto? Incluso tus propios padres te lo pueden decir, no servís para nada, pero tú sabes que sí. Entonces, que sean tus padres no quiere decir que sea válido lo que te dicen muchas veces. También tienes que separar esas partes y no por eso los dejas de amar, ni a tus amigos, ni a nadie, pero primero mi personalidad, si mi personalidad está en riesgo y yo creo todo lo que me dicen, también tengo una personalidad muy débil, ¿verdad? Que se deja manipular. Entonces, si querés tú avanzar, primero descartar todos los comentarios y trabajar en lo que tú sí puedes realizar, ¿verdad? Y luego pedir opiniones si es necesario. Me encanta esta parte de cómo fortalecer justamente tu personalidad, quién eres, lo que tú quieres, porque eso también ocurre con diferentes estereotipos sociales, como cuando se juzgan a una persona porque dice yo no quiero contraer matrimonio, o yo no quiero tener hijos, o yo
no quiero esto, esto y esto que muchas veces la sociedad o mi familia sí quieren de mí y que porque yo decido no hacerlo, yo estoy equivocado. Entonces, Catherine, me encantaría que continuáramos este tema, pero desde otra perspectiva. Hablar sobre cómo fortalecer, cuáles son aquellas bases para poder fortalecer tu identidad, de modo que podamos encontrar justamente qué quiero, quién soy, y que no tome decisiones en base a lo que otros esperan de mí, o porque alguien dijo que yo era de esta forma, yo me encasillé, o porque alguien dijo de que yo no tenía este talento, yo dejé de hacerlo. Entonces, así es como los estereotipos sociales muchas veces van como formando o diciendo o decidiendo por nosotros, pero creo que es muy importante ver cómo justamente trabajar esos pilares de mi identidad y de mi personalidad que me puedan hacer tomar una decisión cuerda, realista, pero en base a quien yo soy, no en base a lo que se espera de mí. Sí, creo que sí, ya sería un tema, pues en ese mismo tema va todo a lo que ordena los prejuicios, estereotipos, las creencias innecesarias también que tú mismo crees y no están sucediendo. A veces todo es mental y también no te das cuenta que tú sin querer creas estos prejuicios en las otras personas. O sea, estábamos hablando la semana pasada de las personas tóxicas, creo que entendimos más o menos el concepto, pero también a veces las personas están tratando de salir de un prejuicio muy arraigado, que se lo toman muy en serio y nosotros mismos a veces no colaboramos con eso, sino que hacemos que la persona en lugar de avanzar se hunda más, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay personas susceptibles y hay otras que son con personalidades más fuertes. Entonces las personas susceptibles nos necesitan a veces, necesitan esta personalidad fuerte que les ayude a salir, pero no diciéndole, sí, es que siempre lo mismo, siempre la regás, siempre te veis mal. Con eso no ayudamos, ¿verdad? Entonces sí creo que sería buen tema continuar con esta parte para entender por qué yo también me dejo influenciar fácilmente y cómo manejar esto ya en la realidad, con la mente fría en realidad. Excelente, me encanta. Me encanta, Catherine, definitivamente te esperamos de nuevo para poder cerrar ese tema con broche de oro y definitivamente dar herramientas que nos puedan ayudar a nosotros a poder fortalecer esa parte de nuestra personalidad que nos haga encontrar justamente ese camino que tanto deseamos y no dejarnos llevar por lo que otros quieren o esperan de nosotros. Así que te esperamos de nuevo, Catherine. He disfrutado mucho poder hablar, justamente de todo esto, que lo que todos nos podemos identificar, a quién no le ha ocurrido, quién no ha tenido una etiqueta, quién no ha tenido un estereotipo, a quién no le han dicho tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero el punto de todo eso es encontrar un punto medio entre quién tú eres y las capacidades que tu contexto te permite también. Por lo que vamos a vernos aquí de nuevo, los vemos a todos ustedes aquí de nuevo para poder hablar sobre cómo no dejarme llevar, cómo no dejarme influenciar por lo que otros dicen. Así que, Catherine, agradecida como siempre, te mando un gran abrazo. Espero que tú y tu familia se encuentren de lo mejor. José Manuel, como siempre, es un placer poder compartir set. O bueno, todos desde casita, pero aquí Mujer Express nos une. Así que gracias a todos ustedes también por vernos día a día. Los esperamos la próxima. No se pierdan la segunda parte de este gran tema. Nos vemos la próxima y recuerden a cuidarse ahora más que nunca. Por favor, un besito hasta casa.